Continuando hacia el segundo piso, observamos filos y bordes de la entrada de escaleras en muy buen estado, pared al lado de la puerta igualmente, escaleras en retal de mármol con granito en muy buen estado. Observamos un apagador a su entrada, pared de color blanco con pequeños detalles en su pintura, barandal en acero inoxidable, filos y bordes en buen estado, la entrada de escaleras en buen estado. Tenemos una ventana en aluminio y vidrio, la cual tiene dos copias de la llave, abriendo y cerrando completamente su ventana en este sector, rieles en buen estado, ventana abriendo y cerrando suavemente, funcionando su seguro, paredes en buen estado, escaleras en retal de mármol, filos y bordes en buen estado, paredes igualmente en buen estado, tenemos barandal en acero inoxidable, descanso de escaleras en buen estado, filos y bordes, parte interna de escaleras se encuentra en muy buen estado. En la parte superior observamos barandal, pasamanos en acero inoxidable, al igual que por este sector, paredes en buen estado y parte superior placa con su respectiva lámpara que ilumina las escaleras, escaleras en buen estado, filos y bordes de esta área en buen estado, al igual que pasamanos y barandales en acero inoxidable, llegando a la parte superior donde tenemos piso en cerámica y tenemos una pequeña reja en aluminio y vidrio para niños y mascotas en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. ¿Sí? Reja en aluminio en buen estado, escaleras igualmente, apagador conmutable, funcionando, paredes de color blanco en muy buen estado, filos y bordes, parte superior placa en buen estado, pisos en porcelanato, aquí observamos una mancha, paredes en buen estado, guardamanos, igual tenemos por acá filos y bordes, tenemos un mueble en madera, gavetero, abriendo y cerrando suavemente. Y tenemos una pared con un mural, un fotomural de Venecia en buen estado, con sus conexiones de internet, tomacorriente eléctricos, tiene perforaciones, conchazos, la impresión, parte superior, pintura en buen estado, parte superior, plafones con bombillos, tenemos una repisa en madera. Al igual que en la parte inferior observamos unas perforaciones, pero en buen estado, pisos en porcelanato, al igual que tenemos perforaciones en el piso. Pisos de esta área con guardascobas completos y al fondo observamos una ventana de 3 puertas en buen estado. Plafones y bombillos igualmente. Puerta en aluminio, abriendo y cerrando en buen estado, apertura completa, la cual nos da acceso a un balcón con su piso enchapado totalmente, paredes de color blanco, guardascobas completos, rejas en muy buen estado, totalmente completas, rejas de seguridad, enchape en paredes de frente, vidrios completos, parte superior machimbre en buen estado, tenemos unos ganchos para hamacas en buen estado, interior en marañón de color blanco, balcón en muy buen estado, al igual que su machimbre, tenemos luz de balcón, punto de televisión en muy buen estado, junto con sus respectivos tomacorrientes eléctricos, ventanas en aluminio y vidrio en buen estado. En la parte superior tenemos un motor de aire acondicionado con sus respectivos amigos, paredes en buen estado, igual que su machimbre. En la parte superior observamos un desgaste, un deterioro, pero en buen estado, rejas, rejilla de desagüe, paredes en muy buen estado, igual que su machimbre, viga canal igualmente en buen estado, pisos de balcón se encuentran en muy buen estado. Continuando en el estudio, tenemos paredes de color blanco, tomacorrientes y apagadores en buen estado, filos y bordes igualmente en buen estado, paredes con sus respectivos apagadores y tomacorrientes funcionando, tomacorriente en la parte inferior, filos y bordes en muy buen estado, parte superior placa en buen estado. Vamos por el pasillo, a mano izquierda tenemos habitación principal,
filos y bordes de paredes en buen estado, puertas de color negro con su respectiva cerradura, la cual tiene 3 copias de la llave a su interior. Tenemos pisos en porcelanato en buen estado, luces funcionando, guardascobas completos, parte superior placa con sus respectivos plafones y bombillos, paredes de color blanco en muy buen estado, tope magnético en la parte inferior, distribución de cables de televisión, al igual que una repisa en drywall en buen estado, sin pintar, con sus respectivos puntos de televisión y tomacorrientes eléctricos, repisas en buen estado, paredes y guardascobas completos. En la parte superior observamos muros de color blanco y al fondo una ventana en aluminio y vidrio en buen estado, con sus respectivos tomacorrientes en buen estado, y una persiana. Observamos funcionamiento de ventana en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, funcionando su pasador y su respectiva persiana, abriendo y cerrando en buen estado, cerrando completamente. Panel tipo blackout de 4 paneles en muy buen estado. También tenemos un aire acondicionado en buen estado, plafones funcionando, algunos no. Tenemos aire acondicionado con su respectivo control, el cual se encuentra funcionando. Ahí observamos su funcionamiento. Y aquí lo ponemos en turbo. Escuchamos funcionamiento del motor en buen estado, paredes de color blanco, tomacorrientes eléctricos, punto de telefonía en buen estado, tomacorrientes y apagadores igualmente en buen estado, parte superior, plafones con bombillos, tapaciegas y tomacorriente por este lado. También tenemos un nochero alto con sus respectivos gabinetes en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, filos y bordes en buen estado. Tenemos también acceso a una zona de closet, donde tenemos entrada en arco en buen estado. En la parte superior tenemos molduras en yeso, paredes en buen estado, placas en buen estado, y tenemos acceso a una zona de closet tipo vestido en buen estado, donde observamos puertas en madera con sus respectivas agarraderas en buen estado, puertas abriendo y cerrando con sus respectivos organizadores internos en buen estado, con algunos ganchos plásticos y algunas decoraciones puestas, igual que sus gabinetes, abriendo y cerrando suavemente. Puertas igual, abriendo y cerrando. Tenemos otras 2 puertas donde tenemos sus tubos percheros en buen estado. Al fondo observamos unas manchas en la pintura y en la parte inferior observamos un zapatero abriendo y cerrando suavemente. Puertas abriendo y cerrando suavemente. También tenemos su otro closet donde observamos la madera un poco desgastada. Puertas abriendo y cerrando suavemente con su interior, con sus respectivos organizadores y sus respectivos gabinetes en buen estado, abriendo y cerrando. Gaveta inferior un poco dura, puertas abriendo y cerrando suavemente. Su otro puertas en buen estado, abriendo y cerrando, interior totalmente sucio, perchero en buen estado y organizador en la parte superior. Al igual también tenemos un zapatero en buen estado. Y en la parte superior, guarda equipaje en buen estado, y su interior en buen estado, puertas abriendo y cerrando suavemente. Al igual que en la parte superior, se encuentra en buen estado. Parte superior de la zona de vestidor, machimbre
plafones en buen estado, interiores igualmente en buen estado, puertas y bisagras totalmente funcionales, su interior en buen estado. Tenemos por último puerta de baño en buen estado de deslizar. En la parte inferior observamos moldura desgastada, puerta de baño sin cerradura, con su llave por la parte interna funcionando, abriendo y cerrando suavemente. A su interior observamos rejilla de desagüe, a mano izquierda sanitario con su tapa un poco deteriorada, funcionando, su descarga, tapa de caída suave, portapapel con su respectivo tubo, apagador, toma corriente, llaves y ducha eléctrica en buen estado, toma corriente eléctrico, porta toallero, incrustación, división de baño en vidrio templado en buen estado, puerta abriendo y cerrando en buen estado, ducha de teléfono, repisa portaobjetos, tendedero extensible en buen estado, totalmente enchapado. Tenemos tapete, llave de ducha teléfono en buen estado, funcionando, al igual que su ducha y sus repisas en buen estado, ducha funcionando, debe calentar, esperemos a ver. No calentó. Ducha en buen estado, enchape en buen estado, en la parte superior regadera, luces y ventana en buen estado, enchape de baño en buen estado con su respectivo espejo en muy buen estado, espejo en buen estado, portatoallero y lavamanos funcionando con su sistema tipo push en buen estado, portacepillos y un mueble en la parte inferior en buen estado, cerrando, y en la parte inferior ya hay de paso en buen estado, en buen estado. Saliendo del baño principal, aquí vemos que se encuentra un poco floja. Saliendo del cuarto principal, retornamos nuevamente a la habitación. Tenemos paredes de color blanco en muy buen estado, parte posterior de la puerta se encuentra igualmente en buen estado, manija un poco deteriorada con algunas pequeñas marcas, pero en buen estado. Saliendo de la habitación, tenemos pasillo en buen estado, donde observamos unas pequeñas marcas en la parte inferior, paredes de color blanco en buen estado, luces con sus bombillos, toma corriente eléctricos y apagadores de pasillo en buen estado. Al fondo observamos habitación auxiliar número 1 en buen estado, puerta de madera, la cual observamos su cuña, plásticas en buen estado. En la parte inferior observamos desgaste en la puerta de color negro, cerradura de palanca con 2 copias de la llave en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. A su interior observamos paredes de color blanco con esquineros en madera, paredes en muy buen estado con su respectivo organizador, el cual se encuentra un poco amarilloso, pisos y guardascobas completos, tomacorrientes eléctricos, apagadores conmutables en buen estado, tapaciegas y closet en madera en buen estado. En la parte superior observamos manijas desgastadas y abriendo en buen estado sin pintar, al igual que su otro lado en buen estado con su closet, puertas grandes abriendo y cerrando, interior de color rosado con múltiples perforaciones en la pared, tubo perchero, y en la parte superior en buen estado, interior de puertas sin pintar. Acá tenemos su respectivo organizador en madera, gaveta en buen estado, abriendo y cerrando suavemente.
puertas con stickers, filos y bordes en buen estado, la parte superior, punto aire acondicionado, interior con luces de estudio, pisos y guardascobas completos, organizador en madera, fotomural de mapamundi, escritorio en vidrio y pedestales en acero en buen estado, junto con una repisa abriendo con una gavetera portalápices, la vela abriendo un poco dura, pero en buen estado. Tenemos ventana en aluminio y vidrio en buen estado con tomacorriente eléctrico, ventana abriendo y cerrando suavemente, ventana con malla plástica para evitar que ingresen animales, pared de color blanco en buen estado. Tenemos un centro de entretenimiento en drywall sin pintar con unas conexiones eléctricas. Unas conexiones eléctricas en buen estado, en la parte inferior tomacorriente y un apagador con unas perforaciones. En la parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado, un tope magnético y una cerradura un poco deteriorada. Saliendo de la habitación auxiliar número 2 tenemos la habitación auxiliar número 1, tenemos la habitación auxiliar número 2 donde observamos filos y bordes en muy buen estado, puerta en madera, marco en madera, cerradura con 3 copias de la llave en buen estado, abriendo y cerrando, interior en pisos en porcelanato con sus respectivos guardascobas, parte posterior en buen estado, pared de color blanco, la parte superior tenemos plafones con sus bombillos, placa en buen estado, también tenemos cajón mueble, centro de entretenimiento en buen estado, un drywall, tomacorriente eléctrico en la parte superior, apagadores y tomacorrientes cableados. También tenemos por acá unos ganchos y punto de aire acondicionado, paredes en muy buen estado, en la parte inferior un cajonero con sus respectivas cerraduras, la cual tiene 2 copias de la llave, abriendo y cerrando. A su interior tenemos una caja fuerte destruida, la cual no funciona, y sus cerraduras con 2 copias en buen estado, abriendo y cerrando suavemente su puerta. Tenemos ventanas en aluminio y vidrio, abriendo y cerrando igualmente suavemente, con su respectiva malla en buen estado, filos y bordes en buen estado. Tenemos un closet en la parte superior, se encuentra en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Igualmente por este lado, sus 2 puertas, abriendo y cerrando, interior sin pintar. Closet en buen estado, con sus respectivas maderas, abriendo y cerrando. En buen estado. Puertas del medio igual, interior sin pintar, con su respectivo tubo perchero, su organizador, interior de puertas sin pintar. Tenemos paredes por este lado, con tomacorrientes eléctricos, apagadores conmutables. La parte de arriba en buen estado, tomacorrientes eléctricos, pared de color blanco y parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado con su tope magnético. Saliendo de la habitación auxiliar número 2, retornamos nuevamente al pasillo, donde tenemos puerta y marco en buen estado, de color negro, cerradura de baño, marco un poco pelado. A su interior tenemos baño social, el cual tenemos pisos en cerámica, rejilla de desagüe. Tenemos parte posterior de la puerta en chapa en buen estado, tenemos llave de candado para acceso a los tanques, tenemos paredes en buen estado, tomacorrientes eléctricos, espejo con bordes biselados en buen estado, lavamanos con su respectiva llave funcionando con su sistema tipo push, repisa en vidrio, portajabón, espejo con dilatadores, portatoallero, tomacorriente eléctrico, mueble de baño en muy buen estado, interior igualmente en buen estado. Tenemos una división de baño en vidrio templado, abriendo y cerrando suavemente. En su interior tenemos un asiento totalmente enchapado, igual con su extensor metálico un poco deteriorado, unas repisas plásticas, toalleros, ducha tipo teléfono en buen estado funcionando. En su interior tenemos
rejilla de desagüe, tapete y llave con su respectiva ducha y su canasta portajabón en buen estado. Ducha funcionando. Y la parte superior en chapa en buen estado con su respectiva rejilla y candado con sus respectivos plafones en buen estado. Aquí ya de paso, paredes de color blanco en buen estado. Un chape en muy buen estado, sanitario. Abriendo y cerrando. De caída suave, en buen estado, cepillo por lavabón y portapapel con su tubito, bajadores en buen estado, un chape en buen estado. Saliendo del baño social, cerrador un poco deteriorado. Retornamos nuevamente al pasillo donde tenemos paredes de color blanco en buen estado, un marco en yeso con un espejo completo en muy buen estado, totalmente funcional, paredes y demás en muy buen estado.